Hola, soy la doctora Marla Pérez Davis, directora del Centro de Investigación de la NASA Glenn en Cleveland, Ohio. Hoy vamos a hablar del programa Artemisa, pero antes de empezar a hablar del programa Artemisa, les quiero decir dónde nos encontramos. Estamos en la cámara reverberante, que es la más poderosa del mundo en la estación Plum Brook en Sandusky. Aquí llevamos a cabo pruebas de acústica para las naves espaciales y los componentes. Lo que simula es el lanzamiento y llegamos más o menos a 163 decibeles, que es equivalente a 20 motores de aviones a la misma vez. Conmigo se encuentran 3 ingenieros de la NASA, el señor Rafael García, ingeniero mecánico de la Estación Espacial de Florida en Kennedy, la doctora Dion Hernández Lugo, que trabaja aquí en el Centro de Investigación de NASA Glenn, y el señor Vicente Suárez, ingeniero mecánico, que también trabaja aquí en la Estación de Investigación de NASA Glenn. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Vamos a hablar del programa Artemisa. Dion, ¿quién es Artemisa? En la metodología griega, Artemisa es la diosa de la luna y es la hermana de Apolo. Rafael, ¿cómo estás? Lo más bien, gracias. ¿Y por qué Artemisa? Artemisa porque va a ser la nave y la misión que va a llevar la primera mujer a la luna en 2024 y el resto de la cruz va a ser hombre. Oh. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Dime, Artemisa 1, ¿qué estamos haciendo con Artemisa 1? Actualmente a Artemisa 1 lo estamos poniendo en diferentes condiciones ambientales que va a estar expuesto durante el despegue y en órbita. Muy bien. Tengo unas cuantas preguntas, así que vamos a empezar con Dion. Okay. Háblame de los sistemas de energía que estamos investigando para la Luna y Marte. ¿Me podrías decir cuáles son los requisitos para la Luna? Con el programa y la misión Artemisa estamos tratando de ir a la Luna y llevar la primera mujer a la Luna. Y NASA Glenn está trabajando en distintos sistemas de energía. Entre ellos tenemos baterías, placas solares y sistemas nucleares como radioisótopos y sistemas de fisión. La razón por la cual estamos haciendo esto es porque en la Luna vamos a tener lo que se conoce como la noche lunar, que son 14 días que estamos en completa oscuridad. No tan solo eso, también las temperaturas bajan bastante. Por lo tanto, NASA Glenn está trabajando con distintos sistemas, desarrollando distintos sistemas para poder formar la arquitectura energética en la superficie de la Luna para que instrumentos puedan sobrevivir, podamos darle energía a hábitat donde van a estar nuestros astronautas y también que los instrumentos puedan sobrevivir a las temperaturas tan bajitas que vamos a tener durante la noche lunar. Bueno, esas tecnologías son muy importantes, ¿no? Porque lo que queremos hacer es ir a la Luna y demostrar las tecnologías que necesitamos para seguir para Marte. Así que es muy importante que lleguemos a cabo las misiones en la Luna antes de irnos para Marte. Rafael, mi entendimiento es que tú estás aquí como ingeniero mecánico a cargo de algunas de las pruebas que estamos conduciendo. ¿Me podrías hablar más de las pruebas que llevamos a cabo ahora a Orion? La posición mía en el programa es, yo soy el líder de todo el testing, de todas las pruebas de la nave espacial y yo viajo con la nave a diferentes lugares. Por esa razón estoy aquí en Plum Brook por los últimos 3 meses, porque aquí estamos conduciendo 2 pruebas environmentales principales, porque es la primera vez que vamos a tener la nave expuesta a environmentales del vacío, del espacio y las extremas temperaturas. Aquí hicimos la prueba de balance térmico en el vacío para entender cómo la nave trabaja, cómo los diferentes sistemas relacionan uno con otro y entender cómo podemos controlar para el vuelo. Ese test lo terminamos hace 2 o 3 semanas y ahora estamos haciendo la configuración para conectar el electromagnético, la prueba electromagnética del sistema
que nos dice cómo el equipo trabaja entre mismos, cómo un equipo, cómo un sistema puede afectar a otro sistema para saber cómo todo trabaja en una forma integrada. Después vamos a simular toda la radiación que la nave va a ser expuesta desde que está en el pad para el lanzamiento alrededor de la Luna hasta que reentra. Ahí vamos a exponer la nave a toda esa radiación electromagnética para ver cómo la nave reacciona. Y ese test va a empezar en las próximas 24 horas. Qué bien. Vicente. Hola. Ingeniero mecánico. Sí. So, Vicente, ¿qué has estado trabajando? ¿En qué has trabajado en NASA en términos de sistemas de exploración? ¿Me podrías hablar de eso? Sí, claro, por supuesto. En los últimos años he estado trabajando, haciendo pruebas a diferentes tipos de artefactos, ya sea cohetes, las naves espaciales o diferentes cargas que van a ir al espacio. Extremadamente importante estas pruebas porque el objetivo de estas pruebas es simular la condición ambiental que estos artefactos van a estar expuestos durante el despegue, ya sea su viaje al espacio y cuando estén en órbita. Aquí en el Centro de Investigaciones Glenn de la NASA simulamos diferentes tipos de pruebas, ya sea vibraciones, acústicas, ondas de choque, emisiones eléctricas. Y el propósito es tratar de ver cómo funcionan la durabilidad de estos artefactos durante esas pruebas. Y más que nada es bien importante porque si existe cualquier tipo de deficiencia, es mucho mejor arreglarlas aquí en la Tierra que cuando estén en el espacio. So, Vicente, yo sé que tú también trabajaste con experimentos para la Estación Espacial Internacional. ¿Me podrías decir qué tipo de experimentos? Sé que trabajaste para experimentos con llamas. Sí, exactamente. Como todos sabemos, la microgravedad permite a los científicos estudiar las llamas sin el efecto de la gravedad. Eso es muy importante porque puede ayudar a diferentes diseñadores e ingenieros desarrollar nuevos tipos de sistemas de energías, plantas de energías y de una forma más eficiente y más amigable para el ambiente. Además de eso, tenemos experimentos donde estamos estudiando el comportamiento de diferentes materiales cuando están expuestos a la intensidad del fuego. Y eso también es muy importante porque nos puede servir para determinar cómo ayudar a los astronautas en un caso de emergencia o un incendio, cuando ellos estén en la nave o estén de retorno a la Tierra. Dion, la primera mujer en la Luna. ¿Qué significa eso para ti como mujer, pero también como ingeniera de NASA? Desde pequeña, creciendo en Puerto Rico, siempre estaba pendiente a todas las distintas misiones que tenía la NASA, viéndolas con toda la familia en el televisor. Así que desde pequeña siempre tenía el interés de venir a trabajar aquí en NASA. No fue hasta mi doctorado que entonces puedo empezar a trabajar con distintas tecnologías que está trabajando NASA, y eso me trajo aquí a NASA Glenn como ingeniera en el área de batería. Así que esa fue donde comencé, así que ahora estoy manejando un grupo que está desarrollando sistemas nucleares. Así que para mí este programa y el programa de Artemisa, poder ver la primera mujer llegar a la Luna, es en realidad es más que un sueño. Poder estar trabajando y ser parte de este programa y estar trabajando en tecnologías que van a poder ayudar a nuestros astronautas, entre ellas mujeres, a poder hacer la ciencia necesaria para poder aprender en la Luna y luego poder llevar ese aprendizaje a Marte. Sí, si miramos atrás, no, para mí Apolo fue esa motivación para estudiar ingeniería. Siempre me acuerdo de los primeros pasos en la Luna. Artemisa va a ser eso para la próxima generación, ¿no? Motivar e inspirar a esta generación para ciencias, tecnologías, matemáticas e ingeniería. Así que no es solamente los acontecimientos en términos de cómo ayuda a la tecnología, pero también qué hace para inspirar la juventud y las próximas generaciones.
Todas las tecnologías que desarrollamos para llegar a la Luna, para vivir en la Luna, para ir a Marte, siempre pasan, es un ciclo, ¿no? Son tecnologías que se usan para mejorar la vida aquí en la Tierra. Así que, quién sabe, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías de aquí a 20, 40 años que son el resultado de lo que estamos trabajando hoy? Es único, somos muy afortunados de estar trabajando en este programa. Vicente, vuelvo a ti. Sé que estás trabajando o has trabajado en una de las tecnologías que es una de mis favoritas en estos momentos, es aleación con memoria de forma. ¿Me podrías decir cómo estamos usando esa tecnología y qué podemos hacer con esa tecnología? Claro. Actualmente aquí en el Centro de Investigaciones Glenn de la NASA, estamos usando ese tipo de tecnologías para desarrollar y diseñar nuevos neumáticos, especialmente el níquel y titanio. Estos nuevos neumáticos de alto rendimiento van a ser usados en futuras misiones en Marte y en la Luna. Las ventajas de esta nueva tecnología es que estas llantas se moldan al terreno donde van a estar pisando. Además de eso, no se hunden tanto como las ruedas rígidas que existen ahora. Eso permite que los robots puedan tener mucho más cargas. Adicionalmente, y yo creo que es muy importante que esta nueva tecnología, una de las ventajas es que absorben bastante la energía de los impactos a diferentes velocidades, especialmente a velocidades moderadas o altas. Esto es bien beneficioso porque ahora se puede diseñar o desarrollar transportación para los astronautas, que actualmente está calculado que va a ser mucho más rápido que las velocidades de los robots de Marte. Sé que tenemos una facilidad, la facilidad que tenemos aquí en NASA Glenn, en Cleveland, Ohio, que podemos simular cómo el movimiento de las ruedas o de las llantas en las diferentes superficies, y obviamente lo que hacemos es que simulamos la superficie de la Luna o la superficie de Marte y cómo el rendimiento de esa tecnología o de ese material según hacemos las pruebas allí en la facilidad. Muy bien, gracias. Rafael, hablamos en términos generales de que cuando terminemos las pruebas aquí, la nave Orion va a regresar el Centro Espacial de Kennedy en Florida y allá lo vamos a integrar al sistema de lanzamiento espacial que es el más poderoso del mundo. ¿Me podrías decir cuáles son los pasos y qué va a pasar antes de integrarla al cohete? Inmediatamente que la nave regrese a Kennedy, vamos a hacer unas pruebas para demostrar que todo sigue trabajando. Vamos a terminar la instalación de los paneles solares que no los traímos a Plum Brook porque no los podíamos usar aquí. Se va a integrar, entonces lo vamos a entregar al equipo que se encarga de integrar la nave al cohete. Tenemos 10 tests, 10 pruebas después de la integración que vamos a continuar durante el proceso, que toma aproximadamente un año, y entonces vamos a estar listos para el lanzamiento de Artemis con el primer vuelo sin personas alrededor de la Luna para demostrar cómo la nave trabaja en esa misión que asegurará que la misión de Artemis 2 con la crew, con la persona, los astronautas, va a ser un éxito. Gracias. Ahora me gustaría hablar más en términos generales de cómo decidieron el campo de ingeniería o de ciencias, cómo decidieron acerca de su carrera. Tenemos un número de estudiantes que están interesados en saber más acerca de carreras en ciencias, ingeniería, matemáticas, y qué mejor que ustedes, ¿no? Que llevan trabajando unos cuantos años en NASA y contribuyendo a la tecnología. ¿Quién quiere empezar? ¿Cualquiera? Bueno, yo empiezo. A mí desde pequeño siempre me gustó las matemáticas
Y a decir la verdad, no fui un estudiante perfecto, pero siempre insistente. Y me gustaban bastante las matemáticas y cuando fui a la universidad no tenía definido qué quería hacer, pero las matemáticas y la física siempre me atrajo y me fue en ese camino. Y decidí ir a ingeniero mecánico porque me gustan coger las cosas, tocarlas. Te gusta romper cosas. Y me gusta romper cosas y por eso... a tratar de ponerlas. Exacto, y por eso nuevo, que ¿no? soy ingeniero mecánico y en la carrera de estructuras dinámicas que, como ella dijo, yo las rompo y otros las arreglan. So, Vicente, ¿dónde fuiste ¿de dónde eres? Mis padres son ecuatorianos. Yo nací en Brooklyn, Nueva York, pero crecí en Guayaquil, Ecuador. Y hice mi primaria y secundaria en Ecuador, Guayaquil. Y de ahí vine a la universidad de Stony Brook, New York, aquí en los Estados Unidos. ¿Y cómo decidiste trabajar con NASA? ¿Cómo A mí, sucedió? yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, había un programa de ciencia ficción y desde ahí fue mi curiosidad por el espacio. Afortunadamente, cuando me gradué de la universidad, me fui a trabajar en una compañía relacionada al espacio y desde ahí quise trabajar en la NASA. Y tuve la fortuna de que hubo una posición abierta en la rama que me gusta y ya llevo 20 años trabajando aquí en la NASA. Excelente, gracias, Vicente. Dion, la doctora Hernández Lugo. Ajá. So, Dion, tenemos algo en común, ¿no? Las dos somos de Puerto Rico. Exacto. Yo nací en Ponce, pero prácticamente me crié en Adjuntas, que es un pequeño pueblo en la montaña de Puerto Rico. Estudié en la Universidad de Puerto Rico, colegio Mayagüez, ingeniería química, y tuve la fortuna también, como tú dijiste, de que NASA me hizo una oferta y vine a trabajar con NASA. Empecé como investigadora y seguí, a la misma vez que estaba trabajando, terminé mi maestría con la Universidad de Toledo y mi doctorado con la universidad aquí en Cleveland, Ohio, Case Western Reserve University. So, Dion, ¿dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo llegaste a NASA? Pues tenemos 3 cosas en común. Nací y criada en Puerto Rico, nacida en Ponce. Oh, no lo sabía. Ponceña, sí. Y estudié también en la UP. La UP es la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico, pero estudié en Río Piedra. Ajá. Entonces, yo me interesé por el área de las ciencias más o menos como en 5º grado. Mi mamá me compró un microscopio pequeño y desde ahí empezó mi interés a querer ver las distintas muestras. Yo cargaba este microscopio donde quiera que yo iba. En reuniones familiares, obviamente los adultos siempre estaban conversando y yo le decía a mi tía, que es maestra, que me hiciera ejercicios de matemáticas bien largos y así era que yo me entretenía. Qué aburrida, pero así era como yo me entretenía. Desde ahí nació mi interés en el área de la ciencia. No es hasta que llego a mi doctorado que entonces empiezo a trabajar en tecnologías que tienen que ver con NASA en particular. Pero antes de llegar a mi doctorado, mi interés era ciencia y la gente siempre me decía que yo debería estudiar medicina. Todo el mundo me decía, tú deberías ser doctora, deberías estudiar medicina. Así que yo empecé en ese paso, o sea, yo entré a premédica y entré a mi primer año de medicina. Pero cuando entré a mi primer año de medicina, tuve la oportunidad de visitar la morgue. Ahí yo dije, esto no es para mí, yo no voy a estar bregando con cuerpo y no, y entonces de ahí hice mi cambio. Como me gustaba mucho la matemática, química era lo más cercano al área de las matemáticas. Yo sabía que biología yo no quería hacer eso, así que hice mi bachillerato en química industrial y mi doctorado en química física, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Cuando estoy en mi doctorado, entonces NASA me ofrece una beca que es el Harriet Jenkins Fellowship. Y ese fellowship me permitió poder venir a NASA como estudiante de internado
por 3 años. Ahí fue que nos conocimos, ¿no? Ahí fue que nos conocimos. Entonces, y de ahí entonces me surgió una posición como estudiante Pathway Intern, y entonces ahí pues pues tuve la oferta y pude entonces entrar a trabajar aquí en la NASA. Así que mi proceso es un poco largo, pero tuve la oportunidad el beneficio de distintos programas de educación que tiene NASA, lo cual yo los usé todos, y eso fue lo que me permitió poder estar aquí y trabajar aquí en la NASA, que ha sido mi sueño desde pequeña. Hay algo que los estudiantes deben notar, y el primero es que no importa lo que tú decidas, siempre tienes la decisión y la oportunidad de cambiar, porque dijiste que medicina, ¿no? Y decidiste en un momento, no, medicina no es para mí. Terminaste siendo doctora en otro campo, área. pero como quiera, terminaste siendo doctora. Sí. Pero ese interés en la ciencia y la matemática obviamente se refleja en términos de tu trayectoria profesional y el hecho de que las oportunidades que tuviste para desarrollarte profesionalmente y dónde estás en estos momentos. Es muy, muy motivador. Gracias, Dios. Gracias. Rafael, oímos de Vicente y de Dion, su trayectoria profesional. ¿Nos podrías hablar de la tuya? Yo soy el jovencito del grupo. Nací en Humacao, Puerto Rico. Viví en San Lorenzo y me gradué del Colegio Universitario en Mayagüez, Ingeniería Mecánica. ¿Qué me interesó de NASA? En el 1969, cuando estaban haciendo el aterrizaje, yo estaba en 5º o 6º grado y decidí que yo quería trabajar con NASA, y todo el mundo me dice, tienes que ser ingeniero y dedicarte a mecánico o estructura, que es lo que NASA necesita. Y ahí pues yo empecé a buscar la escuela, fui a CROEM, estudié en Puerto Rico en CROEM, que se enfoca en ciencias y matemáticas. Me gradué del colegio y recibí la oferta de NASA en Houston, y estaban empezando en el transbordador. Y yo empecé haciendo lo que estoy haciendo ahora, las pruebas, la verificación, empezando con el segundo vuelo del transbordador. Yo era el que cargaba las tools, las herramientas, y ayudaba a la gente. Y yo recuerdo moviéndome dentro de la nave, poniendo equipo, y después terminé el transbordador en desarrollo y verificación. Me moví para la estación espacial por 13 años haciendo lo mismo, probando cada módulo integrado, y llegué aquí con Orion. O sea que toda mi carrera de 40 años, porque este año cumplí 40 años con NASA, ha sido probando las naves antes de que vuelen para probar que los requisitos del diseño han sido manifestados. Ha sido una carrera increíble. Increíble de verdad. Yo digo que me pagan por hacer por disfrutar la situación. Qué bien, Rafael. ¿Y quién diría, no? Que cuando empezaste fue Apolo, y ahora estás dejando la contribución que estás haciendo al futuro es con Artemisa. Increíble. La base mía, la gente que me enseñó a trabajar eran del programa Apolo. Y ahora una de las cosas que yo estoy tratando de hacer un grupo de ingenieros empezando para pasar el conocimiento, si hay alguno, para la nueva generación, que se llama la generación de Artemisa. Artemisa, exacto. Qué bien, excelente. Gracias por todo tus contribuciones a NASA, pero tus contribuciones al desarrollo de las tecnologías espaciales. Increíble. Muy orgulloso de ti, muy orgulloso de ti. ¿Tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, cambiarías tu trayectoria? No. Absolutamente no. Trabajar en la NASA es, como dijo Rafael, una bendición, y no cambiaría absolutamente nada. Mi experiencia aquí en la NASA ha sido que
la mayoría, si no todos, los ingenieros o científicos que trabajan en la NASA se sienten muy orgullosos de lo que hacen día a día. Es un ambiente familiar y es un ambiente de progreso y es un ambiente para mí que es muy importante de aprendizaje. Y entonces, no, yo no cambiaría absolutamente nada. ¿Qué consejos les dan a los estudiantes de hoy? Alguien que esté interesado en el espacio o en aeronáutica. ¿Cuál sería el consejo que le daría? El único consejo que yo le he dado, porque ha pasado con amigos y compañeros, es uno tiene que amar lo que está haciendo. Si uno se puede quedar estudiando, porque eso era lo que la gente decía, ¿cómo tú te puedes quedar estudiando hasta las 3 de la mañana? Porque tú amas lo que está haciendo. Si uno está haciendo algo que no ama, no va a disfrutar. Y si uno no ama el estudio, la ingeniería o lo que estamos haciendo, no pierda el tiempo porque nunca lo vas a disfrutar. Hay gente que lo que aman es otras carreras, medicina, reparar carros. Eso es lo que tienen que hacer porque ahí es que van a excel. O sea, que ahí que van a demostrar. No pienses en dinero, no pienses en orgullo de trabajar. No, piensa en lo que amas y vas a hacer, ir lejos en la carrera que cojas. Muy bien. Dion, ¿añades algo? Yo lo que le diría es que si están interesados en las ciencias y las matemáticas y piensan que puedes hacer algo de lo que ya nosotros le hemos explicado aquí, todos nosotros trabajamos en NASA en distintos centros y nos enfocamos y nos especializamos en distintas áreas. Yo creo que del grupo yo soy la única que estoy un poquito off que los demás porque mi background, mi educación no fue en ingeniería, pero traer mi historia yo creo que es importante porque los estudiantes deben entender que NASA no solo recluta en el área de ingeniería solamente, NASA también tiene otra área que es la área de investigación, donde también se reclutan personas con otros tipos de educación, además de en el área de contabilidad, en el área de recursos humanos, o sea que hay una gama de oportunidades dentro de esta agencia. Para aquellos que están interesados en ciencias y matemáticas, les digo que todos nosotros pasamos por todas las matemáticas, por todas las ciencias. Muchos eran los que tenían las buenas notas, otros tenían que trabajar un poquito más, pero si en realidad ese es tu interés y es lo que quieres hacer, todos nosotros lo hicimos, todos nosotros venimos de background que somos hispanos de distintas áreas y hemos llegado hasta aquí y estamos envueltos en proyectos y en programas que son importantes para la agencia. Así que así como nosotros lo hicimos, todos los estudiantes allá afuera también con empeño y con dedicación también lo pueden hacer. Sí, un énfasis que quiero dar acerca de tu contestación es que sí, NASA recluta más que ingenieros y científicos, ¿no? También necesitamos abogados, personas en administración de empresas, en fin, es cualquier campo, como cualquier industria, necesitamos de todo para llegar a cabo las misiones que se nos asignan. Vicente, ¿tienes algún otro consejo para los estudiantes? Claro, persistencia, es muy importante. Yo a veces me acuerdo de mi vida y era un muchacho en Guayaquil jugando en las calles con mis amigos y ahora estoy aquí en la NASA. O sea, es algo que a veces yo mismo me digo, wow, impresionante, ¿no? Pero todo eso es persistencia, ¿no? Dedicación, persistencia y hasta cierto punto no se dejen llevar por las notas o por los malos momentos que te da la universidad, el colegio. Porque en el mundo real, claro que en general hay que ser buen estudiante, pero en el mundo real lo que se vale es la persistencia en un proyecto, las ganas de trabajar y, como decía Rafael, el amor que le tienes al trabajo. Entonces, así como dijo Dion, si nosotros lo logramos, que venimos de países hasta cierto punto subdesarrollados y estamos aquí representando a estos países y en la NASA, yo creo que todos pueden lograrlo. Empeño y dedicación, ¿no? Claro. Empeño y dedicación, y sí se puede, definitivamente.
¿Algo más que quieren añadir al final? ¿Algún comentario? Gracias por invitarme. Gracias. Sí, gracias por la oportunidad. Adelante. Bueno, Y ahora, Gracias. la trabajar, misión es trabajar. la primera mujer en la luna Exponerla. para 2024 con el programa Artemisa y seguimos para Marte. Sí. Sí. Gracias por todo Así lo mismo. que han contribuido y por ser un ejemplo para la juventud. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.